Buenos días y muchísimas gracias a las personas que estáis acompañándonos hoy presencialmente y también online en esta rueda de prensa que, como sabéis, vamos a presentar un informe que se titula «Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en España, el reto de la desinstitucionalización», que resume los resultados de un análisis que hemos realizado de la inversión pública que hacen las comunidades autónomas durante los años 2024 y 2025 en el sistema de protección. Es importante para nosotros señalar que todos los datos en los que se basa el informe y nuestro análisis son datos públicos que corresponden a los contratos que se han publicado tanto en el portal de contratación estatal como en los respectivos portales de contratación autonómicas y también en el sistema de publicidad, el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas. Para las personas que no nos conozcáis, somos Plataforma de Infancia, una red que aglutina a más de 75 organizaciones de infancia, y nuestro trabajo consiste en analizar la realidad de la infancia en nuestro país para hacer propuestas que mejoren la situación de sus derechos y que puedan informar políticas públicas que consigan avances en la situación de la infancia. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de la infancia que se encuentra, la infancia y la adolescencia que se encuentra privada de cuidados parentales, es decir, la infancia que se encuentra en el sistema de protección y que es un grupo especialmente vulnerable. Por tanto, creemos que tiene la necesidad de mucha atención y de que los datos y en la inversión, como vamos a comentar a continuación, que se haga en la protección, que es una obligación de los gobiernos de esta infancia vulnerable, sea lo más adecuada posible, ¿no? Existe un amplio consenso internacional en que el mejor lugar para que un niño o una niña pueda crecer es una familia, que un niño o una niña que tiene que ser separado de su familia pueda crecer con otra familia. Las necesidades afectivas, de cuidado y de acompañamiento que pueden ser mejor atendidas en un entorno familiar y lo más normalizado posible que en un centro de protección, en un centro residencial. Y esto es lo que plantea tanto la Estrategia Nacional para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad del Gobierno de España como los estándares internacionales y, como decía, cuenta con el consenso de expertos, de legisladores y de todos los agentes que estamos implicados en el sistema de protección a la infancia. Sin embargo, lo que venimos a contaros es que los datos que hemos podido extraer de este estudio es que el 82,3% de la inversión en el sistema de protección a la infancia se destina a residencias, frente al 9,2% que se destina a esta modalidad de cuidado, que sabemos que es la modalidad de cuidado más deseada y más conveniente tanto para el bienestar como para los derechos de la infancia. Y menos del 5% de la inversión se destina a apoyar a las familias para evitar que la separación de sus progenitores ocurra. Esto significa que la inversión en protección a la infancia está yendo en sentido contrario a la transformación que queremos hacer en el sistema de protección, es decir, a lo que dicen el consenso, los estándares internacionales y las políticas públicas como la estrategia de desinstitucionalización. Y esto tiene consecuencias para la infancia. Además, sabemos que la estabilidad en los cuidados que recibe una población tan vulnerable es un elemento fundamental para su bienestar. Sin embargo, en el análisis que venimos a presentaros hoy, la inversión que se realiza en acogimiento residencial es mucho más estable, se basa en contratos, mientras que la inversión que se hace en acogimiento familiar se basa en subvenciones mayoritariamente, lo que significa que estamos dejando a la incertidumbre y a precarizar de alguna manera precisamente las medidas que queremos apoyar como política pública y desde el consenso que planteábamos. Hemos analizado también el tipo de contratación que utilizan las comunidades autónomas y hemos detectado que, aunque la mayoría de la contratación pública se realiza por la vía ordinaria, hay más de 134 contratos y 155 millones de euros de los 519 millones de euros que hemos conseguido localizar
que se han adjudicado por vía de urgencia y de emergencia. ¿A qué apunta este dato? Apunta a que no se están planificando adecuadamente los recursos que necesita la infancia en el sistema de protección y se está actuando de un modo reactivo. El sistema de protección debe estar preparado ante la evolución y a las necesidades del sistema y no debemos permitir que la falta de planificación afecte a la calidad de la atención que recibe la infancia y la adolescencia. Con toda esta información queremos realizar una serie de recomendaciones para mejorar los recursos que se destinan al sistema de protección, por eso estamos aquí, por eso hemos hecho este informe. Y nos gustaría evitar, ¿no?, con esta información y este análisis, que la inversión pública perpetúe modelos institucionales y modelos de atención que son contrarios, como decía, a lo que la política pública y el consenso de todos persiguen, que es que la infancia del sistema de protección viva en entornos familiares y comunitarios en lugar de entornos residenciales institucionalizados. Para tratar y para exponer estos datos, me acompañan Pablo Martín, que es director de tecnología de Political Watch, que os contará cómo hemos realizado el análisis y cómo ha sido la metodología de extracción de datos de los portales de contratación pública y del portal de subvenciones, como os comentaba, y me acompaña mi compañera Leire Olmeda, que es experta en datos del área de desinstitucionalización de la plataforma de infancia y principal artífice del estudio, así es que os dejo con ellos. Si os parece, para las personas que estáis online podéis ir formulando vuestras preguntas a través del botón PIR que aparece en el sistema de videoconferencia. Y nada más, Pablo. Muchísimas gracias. Nos presento rápidamente. Nosotras somos Political Watch, una organización sin ánimo de lucro y apartidista que lleva desde 2011 trabajando por la mejora de la calidad democrática con 3 líneas de trabajo fundamentales. La primera, la realización de proyectos de incidencia colaborativa. La segunda es investigación aplicada. Y la tercera, que es la que nos trae hoy aquí, el desarrollo de tecnologías con propósito cívico. Así que daros las gracias a Plataforma Infancia por volver a confiar en nosotras. Como comentaba la compañera, en este proyecto hemos tenido como 3 fuentes originales de datos. Una es el portal estatal de contratación, otras son los portales autonómicos de contratación y el Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones y Ayudas. ¿Cómo hemos hecho la extracción? Pues la hemos hecho de 3 maneras diferentes. La primera es el análisis de unos ficheros que se denominan XML. Si luego queréis saber un poco más, pues lo podemos comentar, que es la forma en la que normalmente el sistema de contratación publica por lote todos los contratos a nivel estatal. Procesar todos esos ficheros pues nos ha llevado muchísimo tiempo, pero es una tarea relativamente sencilla. Y digo sencilla porque luego hay otra forma de extraer los datos, que es algo que ya empieza a ser un término un poco más habitual, se llama scrapping. Ese término scrapping lo que hace es introducir como un puente para pasar de una información que el ser humano se puede encontrar en una página web, de cómo llevárnosla a unas bases de datos estructuradas en las cuales el personal técnico puede trabajar de una manera efectiva. Digo, es una tarea muy tediosa y aparte muy sensible, porque el mero hecho de un cambio en una página web, ya sea un cambio de estilo, un cambio de estructura, hace de que todo tu sistema de análisis se rompa completamente. Y por último, hemos introducido un extractor también para las subvenciones y las ayudas públicas que se llama un API, ¿vale? Y ese API, nosotros consumimos ese API del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones y Ayudas, que es un mecanismo un poco más interesante porque toda la información está en crudo, bastante bien estructurada, hay unos verbos con los cuales tú te puedes interactuar y facilita bastante la labor en relación a los métodos anteriores de scrapping. ¿Qué técnicas hemos utilizado? En primer lugar, hemos diseñado un sistema semántico y multilingüe para filtrar todos esos contratos y subvenciones que hemos ido extrayendo. Ese
ese sistema lo que hace es quedarnos solamente con los contratos y las subvenciones que nos interesan, en este caso, para el análisis de protección a la infancia. En segundo lugar, hemos hecho un análisis de la información que viene estructurada, ¿vale?, que ya tenemos en nuestras bases de datos, y entonces hemos hecho un análisis de las cuantías, de quién se lo llevan y demás. Y por último, que es la parte como más innovadora, hemos desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial para realizar como un interrogatorio a los pliegos de condiciones técnicas, basado en, utilizando los LLM, que ya la mayoría de la gente os sonará. Pues utilizando esos LLM hacemos un interrogatorio a esos PDF de pliegos de condiciones técnicas para determinar datos que no están estructurados, pero intentamos de alguna manera estructurarlos. Los datos que hemos ido manejando desde el 1 de enero del 2024, para que os hagáis una idea del volumen de la investigación. En torno a 3,2 millones de contratos procesados, de los cuales 1.746 han formado parte del análisis, 152.000 subvenciones procesadas, de las cuales hemos tenido en cuenta, por ese filtrado que os comentaba anteriormente, 729, y es un sistema vivo, ¿vale? No es una foto fija, sino que hay un acuerdo de colaboración entre ambas entidades para que trimestralmente haya un volcado de datos por parte de nuestros sistemas de extracción y análisis a los cuadros de mando de las compañeras de plataforma de infancia para que puedan hacer sus investigaciones y sus informes. Algunas recomendaciones de transparencia, ¿vale? Y ese es como el campo fuerte de Political Watch. El gasto público, o al menos cómo se publica la información pública, o sea, la información de gasto público, no es el peor sistema. Es verdad que hay como muchos interesados y parece que la mayoría de las entidades se han esforzado en publicar los datos de una buena manera, pero consideramos de que no es la mejor manera. Por dos cuestiones. La primera, porque los datos tienen que tener más calidad y sobre todo por el volumen de la información. O sea, cuando estamos hablando de 3,2 millones de contratos a analizar en los últimos 2 años, es algo que desincentiva a cualquier organización social que quiera afrontar un trabajo de esta magnitud si no dispone de herramientas tecnológicas del nivel en la que hemos podido contar en este proyecto. Con lo cual, todavía hay mucho camino que avanzar ahí. Necesitamos, de alguna manera, un formato un poco más interesante de cómo se publican los pliegos de las condiciones técnicas, porque hay mucha letra pequeña en esos pliegos de condiciones técnicas que a día de hoy es imposible detectar si no lo hacemos con unos formatos un poco más interesantes. Para los seres humanos está muy bien los PDF, porque somos capaces de leerlo, pero las máquinas se llevan muy mal con los PDF. Entonces, necesitamos, en esta era del dato, en la era de la información, en la era de la inteligencia artificial, buscar algún tipo de mecanismo que facilite no solo a las grandes empresas, sino también a las organizaciones de la sociedad civil poder analizar de una mejor manera esta información. Hay 7 comunidades autónomas que no publican, o sea, que no están 100% integradas con el Sistema Nacional de Publicación de Contratos, las cuales son Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra. Estas publican los contratos mayores trimestralmente, como por lote, pero no están 100% integradas como el resto de comunidades autónomas. Con lo cual, para nosotros es un poco un dolor que tenemos que sufrir cuando queremos enfrentar proyectos de esta tipología. Y, por supuesto, no publican los contratos menores. Y hay mucha cosita pequeña que se termina gestionando por contratos menores y entonces tenemos que irnos a esos portales de contratación autonómica como para determinar esa última milla de información que necesitamos. Y luego es verdad que hay comunidades autónomas que, aunque no estén 100% integradas en el portal estatal, son más proclives a que su información sea reutilizable y otras que no. Por ejemplo, Galicia suele poner bastantes trabas a la hora de reutilizar la información, a la hora de acceder a esa información por medio informático. O Navarra, por ejemplo, que en vez de publicar los contratos menores, lo que hace es publicar cada cierto tiempo un Excel con diferentes formatos, porque no nos hemos encontrado un formato común, de facturas emitidas de esos contratos menores. Con lo cual, hay mucho en lo que avanzar. Creemos de que por una cuestión tan importante como es el gasto público del Estado español, debemos de intentar encontrar mecanismos un poco más
interesantes y fáciles para que organizaciones de la sociedad civil, al igual que ha hecho Plataforma de Infancia con Political Watch, pueda abordar proyectos de esta tipología. Así que nada, mi agradecimiento otra vez por contar con nosotras y te paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Entiendo, no me tengo que acercar mucho. Yo voy a intentar explicar los principales resultados del informe, que invito a leerles. El informe creo que es muy completo y sería casi imposible explicar aquí todos los resultados y sobre todo igual sería muy largo, entonces vamos a intentar abreviar. Así que quiero empezar con el agradecimiento por el trabajo con Political Watch y Pablo en concreto, que han sido muchos meses a veces intentando rescatar todos los datos posibles y creo que hemos conseguido rescatar buena parte de los datos. Voy a pasar principalmente sobre esto de qué datos hemos analizado con todo el trabajo previo. Entonces, se trata de contratos y subvenciones que suman 516,4 millones de euros destinados al sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. De esto se trata de 919 contratos, porque sobre los más de 1.000 que ya nos pasó Political Watch, luego hemos hecho un trabajo de ir uno a uno comprobando el nombre del contrato para comprobar que efectivamente corresponde al sistema de protección y no se nos ha colado alguno, porque al final, pues por términos, puede haber conceptos muy parecidos y hemos intentado ser lo más pulcros posibles. Entonces, tenemos más de 900 contratos en todas las comunidades autónomas que suman 477 millones de euros y que se componen en más de 1.100 lotes. Explico la diferencia de los lotes, principalmente a la hora de hablar del acogimiento residencial, porque a veces una comunidad autónoma licita un contrato por un importe determinado, que el contrato a su vez tiene varios lotes, que la mayoría de las veces cada lote suele responder a una residencia diferente. No siempre, hay veces que un lote tiene varias residencias, pero bueno, que la mayoría de las veces, de norma general, incluye eso. O, por ejemplo, en temas de acogimiento familiar, puedes hacer un contrato de acogimiento familiar en que un lote sea diseñar una campaña y otro lote sea apoyo a familias, por ejemplo. Lo digo por eso durante el informe intentamos diferenciar lote de contrato, que puede parecer para las personas que no estamos metidas en la contratación pública un poco duro, pero por poder matizar a veces esta diferencia. Y ya digo, estos contratos y 40 millones en más de 2.000 subvenciones. Como hemos explicado, se trata de los datos de 2024 y 2025 y la información que tenemos en el gráfico es la distribución de estos millones de euros por comunidades autónomas. Yo creo que la principal diferencia que hay entre los datos corresponde a la transparencia y la facilidad de acceder a los datos. Creo que hay muchos más datos de los sitios en los que hemos podido acceder a la información. O sea, no quiere decir que el dato que no tenemos no exista, pero no lo hemos encontrado publicado de forma accesible. Entonces, por poner en contexto, por ejemplo, destacar, ¿no?, que aquí vemos que las comunidades con mayor gasto destacado tenemos Andalucía y Madrid con más de 150 millones y País Vasco con más de 50 millones, que si lo ponemos en contexto con la infancia que se encuentra en el sistema de protección, pues tenemos que efectivamente Madrid y Andalucía, junto a Cataluña, son las que tienen mayor infancia en el sistema. Entonces, Madrid tiene un 11% de infancia en el sistema, Cataluña un 16% y Andalucía un 21%. Y, por otro lado, el País Vasco, que es la tercera comunidad con mayor gasto detectado, apenas tiene un 5% de la infancia en el sistema. Entonces, también por poner un poco esto en contexto. Entonces, los principales resultados, aquí no me voy a extender mucho, pero sí que quería también enfatizar en la importancia de la transparencia. Como decía, que la ausencia de datos en este informe no quiere decir que la información no exista o que el servicio no se haya ofrecido respecto a la protección de la infancia, pero no lo hemos encontrado de forma pública y accesible y adecuada. Y también queríamos defender la transparencia desde un modo, entendiendo como un proceso integral, ¿no? La desinstitucionalización es todo un proceso que no se puede entender el acogimiento familiar como un ente separado del acogimiento familiar o de la prevención o qué hacemos con la infancia extutelada, o sea, la adolescencia extutelada. Creemos que tiene que entenderse como un todo y también las propias partidas o gastos y organismos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si invertir más en inversión, en prevención del riesgo desde los ayuntamientos y entidades locales
puede reducir el coste en acogimiento residencial porque haya menos niños y niñas que entren en el sistema. Esto se escapa de este estudio, no hemos estudiado más allá del gasto en las comunidades autónomas, pero sí que creemos que sería, bueno, pues lanzamos la pelota de que se cree un portal, un espacio de transparencia del conjunto del sistema de protección, más allá de cómo se gasta y quién lo gasta. Y entonces, bueno, pues ya digo, pasando a los resultados, que el principal titular que queremos destacar es la inercia institucionalizadora de la contratación pública, dado que se gasta muchísimo más en acogimiento residencial. Tenemos más de 413 millones solamente en contratos en residencial. Y entonces, claro, tenemos que la mayor parte de los recursos siguen yendo a un modelo que separa a niños y niñas y adolescentes de entornos familiares, de su familia de origen o de posibles familias acogedoras. Y uno de los objetivos que tenemos desde Hogarizar, como proyecto de la Plataforma de Infancia, es fomentar el acogimiento familiar, además de la prevención y la calidad de la mejora de los sistemas residenciales. Y bueno, aquí en este gráfico diferenciamos entre las subvenciones y los importes, que vemos que bueno, hay muchísimo mayor gasto residencial en los contratos, y queríamos también destacar la gestión desigual. Lo comentaba antes Sara, los contratos y las subvenciones se están destinando principalmente a distintos fines. Digamos que el acogimiento familiar se está gestionando principalmente, se le da un mayor protagonismo a las subvenciones, que suelen ser pues subvenciones anuales, que permite no permite tanta planificación y estabilidad en el empleo, por ejemplo, o estabilidad en el servicio que se ofrece, que un contrato que hemos encontrado hasta contratos de 5 años, que sí permite una mayor estabilidad. Entonces tenemos, por ejemplo, respecto a las subvenciones, que casi la mitad de las subvenciones, el 49,3%, se destina al acogimiento familiar y el 30% al residencial, y en el caso de los contratos, únicamente el 5,9%, prácticamente el 6% de los contratos se destina a acogimiento familiar, y el 86,6% de los contratos se destina a acogimiento residencial. Este gráfico que tenemos aquí es qué porcentaje de los contratos y las subvenciones en cada comunidad autónoma se destinan a acogimiento familiar. Entonces, sí que encontramos en casos como, por ejemplo, Murcia o Asturias, incluso Andalucía o Baleares, que destinan buena parte, entre el 80 y el 100% de las subvenciones a acogimiento familiar, pero no encontramos ningún espacio similar en el caso de los contratos, que casi siempre se destinan al acogimiento residencial. Y también dentro de esta gestión residual es quién es la persona beneficiaria del contrato, quién tiene que llevar a cabo el servicio público que se contrata. Entonces, por ejemplo, tenemos que las empresas en los distintos formatos, SL, SA, bueno, todos los formatos que da. Esta diferenciación la hemos hecho a través de la letra del CIF, que es la que define tu figura jurídica. Entonces, las empresas se llevan el 46,4% de los contratos y solo el 0,5% de las subvenciones. O sea, es casi anecdótico que una empresa consiga una subvención. Luego, las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil obtienen un 30% de los contratos y casi un 60% de las subvenciones. También tenemos las personas físicas y autónomas, que obtienen casi un 20% de los contratos y un 6,5% de las subvenciones. Aquí sí que hacer una explicación, que en el caso de las subvenciones a personas físicas, en muchos casos no se trata de persona autónoma como tal, que podríamos entender como que da un servicio, sino que es la persona, la familia de acogida que recibe una subvención, son las ayudas que reciben las familias de acogida por acoger. Por eso diferenciamos como personas físicas o autónomas, porque no se trata simplemente de servicios, sino bueno, de acogimiento familiar. Y ya por último, las instituciones religiosas, que obtienen un 3,2% de los contratos y hasta un 28,1% de las subvenciones, aunque en este caso, por ejemplo, sí que estaría bastante concentrado en Andalucía este tipo de adjudicaciones. Lo siguiente que queríamos destacar es la falta de planificación en el sistema, aunque la mayoría, ahora sí que estamos hablando únicamente de los
los contratos, porque en el caso de los contratos las subvenciones tienen menos margen para analizar, pero los contratos sí que permiten. Entonces, hemos querido analizar qué tipo de contrato es, si es servicio, si es obra, cómo se ha tramitado, si contrato mayor o menor, la vía de tramitación, si urgente u ordinaria, o la duración de los contratos, número de personas que se presentan a la licitación, plazas por contrato en los casos que se ofrece la información. O sea, no puedo explicar todo, pero sí que hemos intentado en el informe estudiar bastantes detalles de los contratos. Entonces, en este caso concreto, sobre la vía de tramitación, la mayoría se han tramitado por la vía ordinaria, pero encontramos 155,9 millones de euros que se han adjudicado fuera de la vía ordinaria. Y esto entendemos que responde a una falta de planificación que tiene consecuencias. Se trata de menos transparencia, menos competencia y más riesgo para la calidad de los servicios. Entonces, yendo al detalle de los contratos que no se han adjudicado por la vía de urgencia, encontramos 130 millones de euros, ya digo, por la vía de urgencia en 7 comunidades autónomas diferentes y una cantidad menor, 26,5 millones de euros, por la vía de emergencia en 9 territorios diferentes. Podemos ver que las diferencias son muy destacables entre las comunidades autónomas. Entonces, podemos encontrar que incluso Andalucía, Baleares o Comunidad Valenciana, entre los contratos encontrados, destacan más los de emergencia, los importes de emergencia, que los de urgencia incluso. Y aquí también un matiz, una aclaración, que los fondos NECS, los fondos europeos, permiten que ciertos contratos se liciten por la vía de urgencia en vez de por la ordinaria. Hay una excepción. Sí que esa excepción no se encuentra en el contrato de emergencia, pero sí en los de urgencia de los fondos europeos, también por poner esto en contexto. Y ya como última conclusión principal es que hemos encontrado una enorme desigualdad en el sistema de protección cuando responde a la infancia migrante, a la infancia migrante no acompañada. La principal diferencia es en qué porcentaje de los recursos destinados específicamente a la infancia migrante va destinado al acogimiento residencial, que es más del 99%, o sea, menos del 1% de los recursos contratados para atender a la infancia migrante va destinado a acogimiento residencial, o sea, acogimiento familiar, perdón, y todo el resto va al acogimiento residencial. Lo que quiere decir es que en la atención a la infancia migrante, para garantizar sus derechos, predomina un modelo residencial y reactivo, porque además muchos de estos también son contratados por la vía de emergencia y urgencia. Entonces, vemos que en este gráfico que se ve, cuando tenemos contratos tanto destinados a infancia migrante en concreto como en los que no se define qué tipo de infancia, que en la mayoría de las comunidades autónomas, excepto en Aragón, en todas las demás, es mayor el porcentaje de residencial a la infancia migrante que cuando no se detalla el origen migratorio de la infancia. Y queremos destacar la importancia de atender a toda la infancia toda la infancia y adolescencia por igual. El origen migratorio de un niño o una niña no puede determinar cómo es atendido dentro del sistema. Y otra diferencia que hemos encontrado también es el tamaño de las plazas, ¿no? El número de plazas que se licitan en los contratos. Entendiendo que no se han encontrado la información de plazas de todos los contratos, pero en los que se han encontrado, en los contratos en los que no hay mención a la infancia migrante, la media del lote contratado es de 9,67 plazas. En cambio, cuando se habla de infancia migrante, la media es de 44,15 plazas en los contratos residenciales, que es una diferencia muy considerable, que muestra cómo se trata diferente en la atención a la infancia en el sistema de protección cuando se trata de infancia migrante. Y ya sí que voy a pasar a las recomendaciones que hacemos tras este análisis, que no quiero extenderme muchísimo, sobre todo para permitir que podáis preguntar. Bueno, en primer lugar, como conclusión general de todo esto es que los datos evidencian que el cambio para hogarizar el sistema de protección, para hogarizar a niñas, niños y adolescentes, no se está produciendo. Y para eso hay que fomentar
el acogimiento familiar. También creemos imprescindible priorizar la contratación pública estratégica, que es aquella que garantiza no solo una contratación correcta, sino una contratación enfocada en fines sociales, medioambientales, bueno, es decir, con una perspectiva social mucho más amplia. Y también creemos que hay que planificar la atención a la infancia migrante, lo que decíamos frente al sistema reactivo, porque creemos que planificar mejor no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de derechos. Y también siguiendo en esta garantía de derechos, creemos que garantizar la coherencia en la contratación urgente, es decir, que en el caso en el que un contrato se tenga que gestionar por una vía urgente o de emergencia, no genere diferencias respecto a cómo sería el servicio si se hubiera gestionado, si hubiera contratado de otra manera, respecto al número de plazas, los criterios sociales que se utilizan para adjudicar, toda esta serie de cuestiones que creemos que tienen que mantenerse igual. También creemos importante aprovechar de manera efectiva los fondos europeos. Hay muchos fondos disponibles en todo lo que es la estrategia de desinstitucionalización, de mejorar los recursos residenciales para que sean lo más parecido a una atención no institucionalizada o, bueno, pues hogarizar los recursos residenciales. Y, por último, volviendo también a cómo empezábamos la charla, nos parece imprescindible reforzar la transparencia dentro de este modelo integral que comentábamos de entender el sistema como un todo para saber cómo gestionar mejor los recursos para garantizar el bienestar de la infancia. Y yo creo que yo ya doy la palabra a Sara. Muchas gracias. Además de todos los datos que podéis encontrar en el informe, desde Plataforma de Infancia en este proyecto Hogarizar tenemos un observatorio de desinstitucionalización donde está toda la información disponible, también en formato abierto, y donde iremos actualizando, como comentaba Pablo, todos los nuevos contratos que puedan ir surgiendo en el sistema y que nos permitan analizar cómo se está invirtiendo en el sistema de protección con el fin de que la inversión no sea contraria a aquello que queremos conseguir, que es que la infancia en protección se encuentre en cuidados familiares y comunitarios y que, si es posible, no se separe de su familia. Es decir, que la inversión también se oriente a prevención, acogimiento familiar y, bueno, queríamos plantear estas cuestiones. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Muchas gracias por... ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por el informe, por los datos, por cómo habéis conseguido, ¿no?, hacer esa labor casi de Sherlock Holmes para, ¿no?, sacar esa información que muchas veces nos parece de locos, ¿no? Te escuchaba decir, no todas las comunidades publican ni publican igual, y yo creo que ese compromiso de transparencia es fundamental, porque es la única manera de que realmente, y es algo que hablamos mucho con vosotros, con Plataforma, podamos repensar cuál es la mejor manera de cuidar, ¿no? Y decíais que es importante esa calidad en el cuidado. Y había un slide que habéis compartido, que era el que hablabais como cómo se distribuyen, bueno, pues estos millones declarados, porque la realidad es que no es el total de los millones, ¿no?, ni abarca el total de los niños, porque en tanto en cuanto no estoy cogiendo, si cogiéramos los ratios reales asociados a esos millones, pues el coste, ¿no?, de eficiencia de un tipo de atención o del otro, ¿no? Y lo hablamos muchas veces. Yo pienso, ¿no?, no sé cuántos niños, y sería un dato importante a analizar, es en los 419 millones, no me acuerdo cuánto eran, ¿no?, de la parte de residencial, cuántos niños hay asignados a esos contratos en los que se representa, ¿no?, esos millones, y en el otro, en el de acogimiento familiar, cuántos niños hay reflejados, ¿no?, en esos contratos o subvenciones que se invierten ahí. Porque ahí podremos ver un poco cuál está siendo el coste por menor. El coste por menor, que no lo digo porque queramos gastar menos, sino porque a lo mejor hay que redistribuirlo un poquito, porque veo muchas familias, ¿no?, que acogen, pero con pocas ayudas, ¿no? Y a lo mejor necesitan tener apoyos más fuertes, y a lo mejor estamos en contratos a centros residenciales con un coste por menor mes, que también nos da mucha luz para pensar, oye, ¿estamos distribuyendo bien los presupuestos? ¿Estamos alojando a los niños donde para un Estado es como la forma más eficiente de gastar, pero con un mejor retorno futuro? Yo siempre pienso como en cómo gastamos hoy y cómo esto retorna en el futuro, ¿no?, en esa salud mental, familiar, ¿no?, de estos menores. Entonces, que esa pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿no?, de cómo eficientar la manera de acompañar a los menores
para acompañar mejor, nunca para acompañar, pero yo no hablo de ese tipo de eficiencia, pero yo creo que a mí esa slide me ha hecho pensar mucho cuántos niños hay detrás de cada dato, ¿no? Vale, muchas gracias, María. No sé si preferís que recojamos varias preguntas y ahora respondemos. Si podéis Hola. presentaros, por favor. Gracias. Sí, Alba de Radio Nacional. Bueno, me planteo, ¿no? Pues la estrategia quiere desinstitucionalizar a la infancia, que explica, digamos, que vayamos en sentido contrario a la intención que dijo el gobierno que tenía, ¿no? Eso me pregunto. Y también la infancia migrante, ¿no? El dato que dabais del 99,1%. Claro, podemos achacar todo esto al origen o también quizá, que es otra cosa que me planteo, en el tema de las edades. No sé si esto está dividido en infancia de menor edad, hay más acogimiento familiar y cuando va subiendo la edad se ven abocados, digamos, al residencial. No sé si esto también os lo podíais desglosar o explicar de alguna manera. Y luego sí que también una cuestión que me ha surgido, sí que no lo he acabado de entender, la parte de las plazas, ¿no? La diferencia que hacéis entre infancia en general e infancia migrante. No hablabais, creo que de 9,67 plazas, 47 plazas. Si me puedes explicar esto mejor, que no me acaba de quedar claro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues si parece, Leire, no sé si quieres responder. Tenemos cuántos niños, niñas y adolescentes hay reflejados y si podemos calcular el coste digamos, por niño, niña, por medida, con los datos que hemos analizado en el informe. Sí, voy a empezar con esto último. Es muy difícil hablar del coste por menor o el ratio, digamos, atendido, porque los datos son muy dispares los que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro del acogimiento familiar, tenemos contratos por ayudas a familias o subvenciones junto a campañas de sensibilización, por ejemplo, o tenemos gastos de gestión de un recurso residencial absoluto, es decir, un adjudicatario que tiene que gestionar todo el servicio, desde alimentación, atención psicosocial, o otros contratos que son solo atención psicosocial y otros contratos de obras que son reforma de la caldera. Entonces, que es muy difícil con esto hacer un ratio y poder hacer esa media. Por eso no la hemos planteado, pero sí que tenemos más o menos plazas localizadas. Lo que hemos hecho tanto combinando el propio asunto del contrato, que hay veces que el contrato es contrato de residencia en tal sitio para 20 menores inmigrantes, o sea, digamos que a veces el título es así, entonces el título nos permite decir son 20 y es infancia migrante, y hay veces que con la tecnología esta con IA de interrogar a los pliegos hemos podido saber que se trata de 18 plazas, con eso es como hemos obtenido las plazas. Entonces hemos diferenciado, o sea, tenemos una parte en la que analizamos, por ejemplo, las plazas sin más, es decir, las plazas de la totalidad de contratos que tenemos, pero también nos parecía interesante queríamos ver si había diferencias cuando las plazas se refieren en concreto a infancia migrante o no se refiere en concreto a infancia migrante el contrato. Y es la diferencia que hemos encontrado cuando a la media total, ¿no? Cogemos los contratos en los que se especifica que se destinan a infancia migrante, la media era el 44, algo plazas, lo estoy diciendo de memoria, y cuando, ya digo, la media, si quitamos los contratos específicos a infancia migrante, la media son de 9 plazas. El plan contra la explotación sexual infantil recoge que lo ideal serían 15 plazas. Lo digo, es que no me recordaba el nombre del plan. La estrategia recoge 15 plazas. Lo digo porque sí que encontramos que en algunos casos la media, pues 9 se encuentra por debajo. En el estudio también podéis encontrar hasta los máximos, que también varían, pero bueno, no quería avasallar con todo, pero tenemos los máximos también por comunidad autónoma, que en algunos casos pues los máximos hemos llegado a encontrar 200 plazas en una sola residencia. O sea que hay datos datos grandes que sobrepasan, digamos, la media de los 15. Y luego sobre la media de los datos por
Por edades no tenemos, o sea, por un lado porque estos contratos no diferencian por edad. Y hemos buscado, por probar, hemos hecho como muchas pruebas de a ver si hay información de esto, ¿no? Como a veces falta tanta información sobre el sistema, hemos intentado bucear mucho y no siempre hemos encontrado. Pero además el boletín de datos estadísticos del sistema de protección, el que publica el Ministerio de Infancia y Juventud con los datos de las comunidades autónomas, no desglosa entre edad y origen migratorio. Entonces no tenemos esa información. Sí que, si puedo dar un avance de estudios futuros, que estamos haciendo algún estudio más, nos interesaba esta pista, ¿no? Saber si las diferencias que hay entre nacionalidad y acogimiento responden a la edad, e incluso también saber si la diferencia de sexo y acogimiento, que es otro tema, responde también a la edad. Y no del todo. O sea, digamos que cruzando datos en otros estudios que publicaremos más adelante, sí que hay cierta... O sea, no, digamos que la diferencia en acogimiento residencial por origen migrante no se explica únicamente por la edad. O sea, que también hay un tema que los niños, porque infancia migrante hay de todas las edades, que a veces nos podemos imaginar que son solo adolescentes de 16, 17 años, pero también encontramos infancia migrante muy, muy pequeña y aunque es decir, esa diferencia de acogimiento no se explica solo por la edad. Habrá más explicaciones que habrá que investigar. Por último, en relación a la pregunta de qué explica que vayamos en sentido contrario, desde luego son hipótesis, y lo que hemos intentado hacer con este informe precisamente es revelar que la inversión está yendo en un sentido contrario. Y por eso una de las recomendaciones que hacemos desde Plataforma de Infancia es que hay una planificación estratégica, que significa que la planificación de la inversión también vaya acompañando a las metas y a los objetivos de la política pública. En este caso, como decíamos, nos parece que lo que muestran los datos es que está siendo una política de inversión muy reactiva y que creemos que con una planificación adecuada podría ponerse en relación, en el mismo sentido, tanto la inversión como las metas que como país hemos contraído con el consenso de todas las comunidades autónomas al final. Bueno, si os parece... Perdona un segundito. Hola, Laura. No se escucha. Hola, sí. ¿Qué porcentaje se debería destinar a vuestro juicio al acogimiento familiar? O sea, ¿qué inversión de esos datos debería haber? Hasta ahora lo que podemos decir es que la inversión con este estudio está destinándose, como decía anteriormente, en sentido contrario. Vamos a poder hacer un estudio con posterioridad en el que podemos hacer una propuesta de reorganización del gasto público para alcanzar la meta que se pretende a 2030 en nuestro país, que es que el 70% de la infancia esté en acogimiento familiar. Ahora mismo, con los últimos datos que tenemos disponibles públicos, el 45% de la infancia está en acogimiento. O sea, estamos casi 25 puntos porcentuales por debajo de la meta que pretendemos conseguir, con lo cual entendemos que la reorganización de fondos es fundamental para poder conseguir esta meta y podremos avanzar en alguna propuesta a lo largo de este año. Me parecía interesante también la parte o el porcentaje tan bajo que haya prevención. Entiendo que os referís a todos los programas previos antes de entrar en el sistema, digamos, de protección, ¿no? Eso es. Cuando hablamos de prevención estamos hablando de los apoyos que se dan a las familias que están en situaciones de riesgo para evitar que haya una separación familiar y que tengan que ponerse medidas de protección como el acogimiento residencial o el acogimiento familiar. Aún así, no sé si quieres decir algo con respecto al número de datos de contratos que hemos encontrado de prevención, dedicados a la prevención. Era muy pequeño, o sea, era el 4,4%, ha sido muy, muy reducidos. También es cierto que en ocasiones la prevención se hace desde las entidades locales, o sea, por eso decía que esto es, o sea, estamos hablando todo el rato de administración autonómica, entonces puede haber programas estatales que se estén haciendo, que no estamos en este estudio, ni contratos locales, pero sí que hay algunos contratos autonómicos destinados a la prevención que ocupan el 4,4%, que es, bueno, pues en mi opinión, reducido.
Bien, pues si os parece, damos por cerrado este acto. Muchísimas gracias por acompañarnos y tenemos toda la información, como decía, disponible tanto del informe como de datos que iremos analizando sobre el sistema en la página web de la plataforma de infancia y en hogarizar.org. Muchísimas gracias.